La Biblioteca Fernández Montesus de Valor presenta Conversaciones sobre la Tierra, un espacio creado por Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Explora RM Sur Poniente y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones sobre la Tierra. Mi nombre es Rocío Ormazábal, soy meteoróloga y climatóloga magíster de la Universidad de Chile, aunque hay personas que me conocen como Observanubes en Instagram, que es mi nombre de divulgadora científica. Hoy les quiero invitar para que los próximos minutos me acompañen a conocer un tema muy importante para la meteorología en nuestro país. Pero antes de contarles de qué se trata la charla de hoy, quiero saludar y dar la bienvenida a nuestra intérprete en lenguaje de señas, Tiare Godoy. Bueno, como les estaba diciendo, el tema de hoy es muy importante para la meteorología en nuestro país y tiene que ver con la lluvia, o más bien con la falta de lluvia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿bien y tú? Muy bien, gracias, aunque bien preocupada por el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la falta de lluvia en la zona central y en la zona sur del país, que yo creo que todos hemos percibido. Entonces, ¿te parece si empezamos a ver el tema de hoy? Me parece. Perfecto. Bueno, como te mencionaba, en los últimos años todos hemos escuchado hablar del término megasequía y además todos hemos tenido una percepción de la falta de precipitaciones, en particular en la zona centro y en la zona sur del país. Entonces, sobre este tema, megasequía, ¿nos puedes explicar en qué consiste y cuándo comenzó? Sí, por supuesto. Mira, permíteme, voy a compartir aquí mi pantalla para que veamos en detalle de qué se trata esto. Me avisa Gracias. si se ve bien. Veamos, a ver. ¿Se ve? No todavía. Ok. Mientras tanto, mira, parece que ahí se va a empezar a ver. Ya, perfecto. Perfecto, eso. Ya. Ahí se ve bien, ¿cierto? Se ve súper bien. Te Ya, escuchamos. ya, perfecto. Sí, mira, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo inicia la mega sequía? Según todo lo que hemos observado, inicia aproximadamente desde el año 2010 en adelante. Y la mega sequía se percibe tanto como una falta de precipitaciones y también se percibe en otras situaciones como cuando uno observa el ambiente, ¿cierto? Nota cierta sequedad, ve que los ríos ya no bajan con tanta agua, mira hacia la cordillera ya no tiene nieve en épocas que antes sí tenía. Entonces, entonces eso se traduce como en un cambio en el ambiente. Entonces, por ejemplo, se ve también uno que es de la zona central, particularmente la región de Valparaíso, pero que le toca ir también a la región metropolitana, ve que si hace una comparación entre lo que es 2006 y 2020, ve que hay una reducción en los bosques, se produjo una desaparición del lago Peñuela. Hoy en la actualidad prácticamente no existe el lago Peñuelas. Existe crecimiento de zona urbana, particularmente lo que es Santiago y la zona, digamos, todo lo que es la zona norponiente y también hacia el sur. Desaparecieron otros cuerpos de agua como la laguna Culeo, secamiento de zonas agrícolas, eso se ve especialmente en lo que es el norte de Santiago. Reducción de esteros y ríos, se puede apreciar a lo largo de toda esta zona. Secamiento de embalses, los aromos, que los embalses son cierto estos cuerpos de agua artificiales que se ocupan para suplir consumo ya sea agrícola o consumo humano. También se ve una reducción de estos embalses y también disminución en las nieves, si es que uno compara la perspectiva de 2006 a ahora. Entonces, así Increíble. percibimos la mega sequía.
Sí, de todas maneras, yo creo que todos nos damos cuenta también en nuestro entorno, en la historia que hemos vivido, en los que vivimos en la zona centro y sur, de una u otra forma hemos percibido esta sequía o esta falta de precipitaciones. Ahora, hablando de las precipitaciones, ¿te parece si nos cuentas desde dónde se obtienen los datos del agua que precipita, que cae, y qué organizaciones se encargan de medir esto? Sí, por supuesto, mira. El agua se mide principalmente o convencionalmente se mide con pluviómetros. ¿Qué es un pluviómetro? Es un recipiente que cumple la función de contabilizar el agua que precipita. Entonces tenemos pluviómetros que se encuentran incorporados en lo que llamamos estaciones meteorológicas automáticas, por su sigla EMA, que sería el compartimiento que se encuentra, que estoy apuntando en la figura. Entonces, lo que hace este instrumento es, cuando precipita, tiene una especie de sensor que cuenta la cantidad de agua que se va acumulando. Entonces, en base a ese sensor, se puede, digamos, contabilizar el agua acumulada. Y por otro lado tenemos el pluviómetro manual, que es este envase transparente que está en esta foto, y que, digamos, depende de un observador externo como una persona, y lo que se hace es día a día registrar la precipitación que se va acumulando en este pluviómetro. Entonces, esta precipitación se va tabulando en tablas y así podemos tener un registro de la situación de las precipitaciones día a día. En Chile, las precipitaciones son registradas o dependen de redes de mediciones como la Dirección Meteorológica de Chile, principalmente, la DMC por sus siglas, pero también tenemos otras instituciones como la Dirección General de Aguas, la Red Agrometeorológica de Línea, tenemos la red SEASA que funciona principalmente en la región de Coquimbo, también tenemos estaciones de gente que, digamos, hace mediciones por su cuenta, en este caso la red meteoaficionada. En particular, la estación que les estoy mostrando aquí en el panel de la izquierda, digamos, sus registros son presentados en la red meteoaficionada. Y además de esas mediciones, también tenemos lo que son los pluviómetros ciudadanos, que es una iniciativa del DGF Chile, particularmente del profe Aceituno. Y también tenemos otra iniciativa como el proyecto Euroclima, que se encarga de medir los efectos de la sequía, que eso está a cargo del Instituto CIFEN en colaboración con la DMC. Entonces tenemos varias redes que toman mediciones de las precipitaciones y así podemos saber cómo cambian estas con el tiempo y cómo se comportan. Y en particular, actualmente contamos con visores que uno puede consultar a través de página web. Aquí yo estoy mostrando lo que es el Vismet, que sirve mucho cuando uno quiere saber dónde está lloviendo. Es una, digamos, aplicación en tiempo casi real para saber dónde está lloviendo. Y también el mismo visualizador de la red Meteo, que a partir de la red de la gente que participa, digamos, con sus mediciones, se visualizan sus datos en esta página web. Así que eso respecto de, digamos, de cómo se mide. Me queda súper claro. De hecho, creo que tú tienes una estación, yo también tengo una estación, somos demasiado meteorólogos y también sí. Nuestras estaciones pertenecen a la red de meteoaficionados, así es que, y también contar que existen varios programas para que las personas puedan participar utilizando estos tubitos, así que maravilloso, tenemos datos, pero para sí, quienes no son expertos en el tema, ¿qué son estos datos cuando ya nosotros los vemos, los ponemos en el computador? ¿Qué es lo que nosotros contamos de información estadística de precipitaciones en nuestro país? Excelente pregunta. De hecho, estos datos, una vez que se acumulan, digamos, cuando uno tiene un registro de varios días, lo que uno puede hacer primero es contar con las precipitaciones diarias, que son acumulados de precipitación en 24 horas. ¿Por qué nos interesa acumular las 24 horas? Porque así tenemos la medición de lo que es la precipitación diaria. Y con esa precipitación diaria tenemos una idea de cuánto fue lo que llovió en un día, ¿cierto? Entonces, lo que les muestro en esta figura es cómo se comportó la precipitación diaria durante un periodo durante el año 2006 en la estación Carriel Sur. Ustedes me preguntarán, ¿dónde queda Carriel Sur? Carriel Sur queda en Concepción. Ahora, ¿por qué es importante ver esta serie y este comportamiento? Porque resulta que durante
digamos, el invierno 2006 fue uno de los últimos inviernos lluviosos que tuvimos en esa zona. Y si uno ve el comportamiento de la precipitación diaria, ve que en ese periodo, alrededor del 9 de julio, hubo un día que llovieron casi por sobre los 100 milímetros. ¿Eso qué implica? Que para los que conocen Concepción, todo el sector de Collao y la Rotonda General Bonilla se inundó, y también lo que corresponde a la ribera lo que va por al lado del río Biobío también se inundó. Digamos, el suelo en sí no tuvo capacidad suficiente para retener esa cantidad de agua, y por lo tanto simplemente hubo inundaciones a lo largo de toda la ciudad. Y ese tipo de eventos, o más o menos cuantificar o lograr visualizar ese tipo de información, se logra a partir de la precipitación diaria. Ahora, también tenemos la precipitación mensual, que consiste en acumular esta precipitación diaria, pero ya lo vemos en escala de meses. Entonces, a partir de esa información, nosotros podemos determinar cómo fue el comportamiento de las precipitaciones a lo largo del año. Aquí en este cuadro vemos que las precipitaciones durante digamos, el invierno en Concepción del año 2006 estuvieron en general, entre los meses de junio y agosto, estuvieron por sobre los 200 milímetros. Estuvieron por sobre los 200 milímetros. Y adicional a las precipitaciones mensuales, también tenemos lo que son las precipitaciones anuales. ¿En qué consiste la precipitación anual? Es el acumulado de la precipitación, pero ya en escala de años. Entonces, tenemos las precipitaciones diarias, a partir de esto acumulamos, tenemos las mensuales, y ya con las mensuales podemos construir las precipitaciones anuales. Y si tenemos muchos datos de información, podemos construir series como estas. En este panel les muestro la precipitación de Quinta Normal, y en el panel inferior les muestro la precipitación de Carriel Sur, que sería Concepción. Entonces, ¿qué nos llama la atención o qué podemos analizar de este tipo de gráficos? Es que por un lado, o lo que se distingue, es que más o menos hasta el año 2005 en Quinta Normal y el año 2010 en Carriel Sur, Concepción, se ve que tenemos años muy lluviosos y años relativamente, podríamos decir, con baja precipitación. Pero, ya a partir desde esa fecha que le indiqué hacia adelante, vemos que las precipitaciones empiezan como a caer, así como que se van a la baja. Entonces, si en Quinta Normal antes podía uno ver un año que llovían, no sé, por sobre los 400 milímetros, ya de 2006 en adelante aproximadamente eso ya no se observa. Y de hecho da la impresión que con el tiempo estas precipitaciones disminuyen y disminuyen con el tiempo. Y en Carril Sur también se observa más o menos lo mismo, con precipitaciones que van a la baja. Sí, queda muy claro con ese gráfico, pero yo sé que intuitivamente uno ve un gráfico y dice, ok, está lloviendo menos en comparación a lo histórico, pero yo sé que estadísticamente se requiere una especie de estadística o necesitamos unos años mínimos en que esta sequía perdure para hablar de una sequía. Entonces, una vez que se obtiene esta información, ¿qué es lo que se hace con ella para identificar una sequía? ¿Cuántos datos de cuántos años necesitamos para saber si estamos afectados o no por una sequía o, en este caso, por una mega sequía? Ok. Bueno, hay varias formas de estudiar eso, pero aquí yo les voy a explicar una que se basa en los cambios de climatología. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es una climatología? Bueno, como ya les comenté, tenemos esta información a nivel diario, que la podemos agrupar a nivel mensual y después a nivel anual. Entonces, para construir una climatología, lo que uno puede hacer es obtener los promedios mensuales, los ordenamos de enero a diciembre, ¿cierto? Y también los ordenamos por año. Y si tenemos esta información para un conjunto largo de años, podemos obtener lo que es la climatología. Entonces, para que me sigan la idea, supongamos que vamos a sacar la climatología del año 2010, o sea, cómo es la condición promedio para el año 2010, y entendiéndose que una condición promedio requiere de un periodo de 30 años. Entonces, si yo quiero sacar la climatología del año 2010, empiezo con la información del año 1990, relleno, digamos, coloco los valores mensuales acumulados para este año, ¿cierto? Y así me voy sucesivamente
para el resto de los años. Entonces, para 1990 rellené todos los meses, para 1991 también, 1992 hago lo mismo, y así sucesivamente hasta el año 2010. Entonces, con esos 30 años, y para cada mes del año, lo que hago es que agarro, digamos, la información, en este caso, por ejemplo, del mes de enero, y obtengo mi promedio. El promedio de cuánto precipitó en enero. Después hago lo mismo para febrero, y así sucesivamente para todos los meses. Entonces, en este diagrama, los recuadros verdes indican cuánto precipitó en promedio en cada mes. Y eso sería lo que corresponde a una climatología, la condición promedio. Y estamos considerando 30 años, que es lo que indica la Organización Meteorológica Mundial. Ahora, con esos promedios, uno también podría sumarlos, ¿cierto? Y así obtendría como el valor acumulado promedio. Es decir, cuánto llueve más o menos en promedio durante estos 30 años. Entonces, teniendo esto en mente, las climatologías, y considerando que tenemos, por lo menos para lo que es Concepción y Santiago, varios años de datos, uno podría construir las climatologías de diferentes periodos. Entonces, para que no se pierdan, en el panel de la izquierda yo estoy mostrando lo que es las climatologías de Quinta Normal, y en el panel de la derecha voy a mostrar lo que es Carriel Sur, que es Concepción. Y por cada uno de estos paneles, y si me voy hacia abajo, voy a ir avanzando una década. Entonces, la idea es que en este panel estoy mostrando, por ejemplo, la climatología de 1950-1980, es decir, las condiciones promedio de ese periodo. Y también, a continuación, presento la de 1960, 1990 y así sucesivamente hasta el año 2020. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando uno empieza a observar la climatología y ve cómo evoluciona con el tiempo, empieza a aparecer un cambio en el patrón, digamos, de las precipitaciones. Si nos fijamos aquí en Quinta Normal, se observa que si bien antes llovía en los meses de junio y julio, ya cuando empezamos a mirar cómo evoluciona esta lluvia con el tiempo y nos fijamos en el periodo 1990-2020, vemos que ya en julio precipita menos de lo que precipitaba antes. Por ejemplo, si antes llovía 60, ahora llueven aproximadamente 50. También vemos que existe un corrimiento o como que la estacionalidad se empieza a cortar y en meses que antes llovía, por ejemplo, septiembre-octubre, actualmente también se observa una disminución de estos meses. Y lo otro que hay que fijarnos es que las precipitaciones, si bien durante un periodo tendieron a aumentar, pasaron de 300, 310, ¿cierto?, hasta llegar a este valor. Lo cierto es que ya en el último periodo que estamos analizando acá, descendieron, digamos, notoriamente respecto de lo que ya teníamos. Entonces, efectivamente, se observa un cambio de la climatología que tiende a condiciones más secas. Y lo mismo en Carriel Sur, donde se observa, digamos, de manera más evidente que a medida que pasan las décadas, las condiciones climatológicas, es decir, el promedio de las condiciones de 30 años, empieza a ser más seco, con montos de precipitaciones que son cada vez menores. Si vemos en el año entre 1950 y 1980, llovía en promedio casi 1.200 milímetros, ya a partir de entre 1990 y 2020 esa precipitación cae casi que a 980. Entonces, la idea de esta, digamos, de las climatologías es qué pasa si para todos los años que tenemos información calculamos una climatología, o sea, sacamos la condición promedio de qué pasó en los 30 años anteriores. Entonces, en cada una de estas barras, lo que se hizo fue sacar las condiciones promedio de los 30 años anteriores. O sea, cada una de estas barras están representando la condición promedio o la climatología de los 30 años anteriores. Entonces, en Quinta Normal se observa que hasta el año 2006, digamos, teníamos periodos de precipitaciones o años en que la condición promedio era más o menos entre 300 y 340, 350 milímetros en promedio. Pero ya a partir del año, desde el año 2009 en adelante, las precipitaciones en promedio, o sea, la condición climatológica ya empieza a mostrar una tendencia a la disminución, que es lo que se observa aquí en este recuadro verde. Lo mismo para Carriel Sur, donde
como les comentaba, si uno ve entre el año 1979 y el año 2006 aproximadamente, la precipitación varían entre 1100 y 1200 milímetros, pero ya a partir desde el año 2006 en adelante, estos montos disminuyen, y la condición climatológica está indicando que existe una disminución de la precipitación. Es decir, los promedios, o si yo me fijo en la condición media, cada vez tiende más hacia la sequedad, y ese periodo finalmente es lo que se denomina megasequía, un cambio en las condiciones medias que están tendiendo a la sequedad. Ahora, si aplicamos ese mismo ejercicio, pero lo vemos ya a partir del mejor producto disponible que tenemos con información, pues podemos ocupar un conjunto de información, una especie, para que me entiendan. Imagínense que tenemos como, para cada día, tenemos la información de precipitación para todo el país y la tenemos digamos, la tenemos por cuadrícula. Y lo tenemos así para todo el país. Entonces, si tenemos información desde el año, aproximadamente desde el año 1979 en adelante, uno podría construir la climatología de todo el país, o en particular de la zona central y centro-sur, y comparar climatologías del periodo 1980-2010, que es lo que se muestra a la izquierda, con el periodo 1990-2020, que es lo que se muestra a la derecha. Y entonces, comparando estos dos mapas, uno podría tener una idea de cómo fue el cambio de las precipitaciones porcentualmente. Entonces, cuando se hace esta comparación, lo que se tienen que fijar en realidad son los cambios en los manchones que se ven acá. Por ejemplo, sobre la zona de la región metropolitana, entre el año 1980 y 2010, los manchones que se encuentran sobre la región metropolitana y región de Valparaíso tienden a ser como de un tono medio verde, más o menos verde, lo que indica montos de precipitación que varían entre los 300 y los 400 milímetros. Pero ya cuando nos fijamos en la condición de 1990-2020, estos manchones tienden a desaparecer y dan lugar a un color más amarillento, lo que indica que ya las precipitaciones no están en ese rango, sino que están en un monto inferior que va entre los 200 y los 300. Y si lo empezamos a ver con detalle, esto se observa, digamos, estos cambios en los patrones de precipitación se empiezan a observar casi que a lo largo de toda esta zona. Entonces ya cuando nos fijamos en las diferencias porcentuales o cuánto fue lo que varió un periodo respecto al otro, nos fijamos en el mapa que se encuentra más a la derecha, donde tenemos tres zonas, o más o menos uno puede identificar tres zonas. La primera, la zona que comprende entre la región de Coquimbo y Metropolitana, que precipitó, digamos, el cambio que se observa entre una época y otra es, se observa una disminución de las precipitaciones mayor a 15% entre una época y otra. Después tenemos la zona que comprende entre la región de O'Higgins y la región de Biobío, que el cambio es entre más o menos 6 y 15%, y ya después más al sur, hasta la región de los lagos prácticamente, que también se observa un cambio que puede llegar hasta 6%. Entonces, finalmente, cuando comparamos condiciones medias de un periodo y otro, se observa efectivamente que se está tendiendo a la disminución de las precipitaciones de modo general, más fuerte en la zona, digamos, zona central, pero de todos modos, hasta Puerto Montt, uno podría decir que existe una disminución de las precipitaciones. O sea que nuestra percepción no era solo una percepción, sino que los datos avalan que efectivamente ha ocurrido una sequía durante los últimos 12 años en la zona centro y sur del país. Exactamente. Perfecto. Oye, Andrés, y bueno, la pregunta del millón y la razón de por qué estamos todos aquí hoy. ¿Por qué ya no llueve como antes? Bueno, hay varias razones de por qué no llueve como antes, y aquí vamos a centrarnos en lo que sabemos hasta el momento de por qué no llueve como antes. ¿Qué es lo que sabemos de la mega sequía de la zona central, o más o menos qué la genera? Bueno, lo que ha pasado en la última década, podríamos decir, es que existe, digamos, de manera natural existe una diferencia de presión entre lo que es la zona que se encuentra frente a lo que sería la zona central y centro-sur de Chile, que es una zona gobernada por altas presiones, y lo que sería la zona austral y ya más hacia el sur, que sería como una zona gobernada por bajas presiones.
Y eso no es solamente frente a Chile, sino que todo el Océano Pacífico tenemos esta, digamos, diferencia de presiones a lo que le llamamos un dipolo de presiones. Esta zona de alta por un lado y baja por el otro. Entonces, como les comentaba, esta diferencia, lo que ha pasado en la última década es que se ha fortalecido en el sentido de que la presión en la zona norte está siendo más alta y la presión en la zona sur está siendo más baja, pero a la vez se ha desplazado hacia el sur. Entonces tenemos que esta diferencia de presiones se ha mantenido y como se ha mantenido y como nosotros dependemos de los sistemas frontales que vienen desde el Océano Pacífico, el problema es que esa configuración le genera una dificultad a los sistemas frontales para entrar a la zona central. Por lo tanto, tienden a irse más hacia el sur, a lo que sería la zona austral, ciertas regiones de Aysén y Magallanes. Y eso finalmente, en lo que sería la zona central y centro-sur, deriva en un secamiento en un secamiento o condiciones de menor precipitación, que fue lo que vimos anteriormente. Ahora, estas son las consecuencias de que exista eso. Pero, ¿por qué se está generando esto? Bueno, tenemos tres razones principales o mecanismos que podrían explicar esta, digamos, presencia del dipolo de presiones más o menos fortalecido. Por un lado, tendemos lo que se llama la tendencia positiva de la oscilación antártica. Aquí no estoy hablando en chino, sino que es un índice climático. La oscilación antártica nos dice, nos explica más o menos digamos, la variación de los vientos del oeste, que es más o menos lo que nos traen las lluvias, digamos, lo que nos traen las lluvias a la zona central. La tendencia positiva de la oscilación antártica quiere decir que efectivamente el sistema de presiones, o sea, toda la banda que tiene que ver con la alta frente a Chile y las bajas presiones en el sur, se estaría desplazando más hacia la Antártica. Eso quiere decir que existe una tendencia positiva de la oscilación antártica. Este sistema de presiones se está desplazando más hacia el sur. Por otro lado, tenemos que en la última década prácticamente ha habido ausencia de lo que sería la modulación del ENOS, que es la oscilación del sur. La oscilación del sur, estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí la conocen, tiene que ver con los fenómenos de El Niño y la Niña, que seguramente, o si digamos las personas que tienen más edad acá, se recordarán que durante, no sé, 1997 hubo un fenómeno del niño intenso, y también se habló en el año 2015 del niño Godzilla. Bueno, ese tipo de modulaciones durante la última década, o a partir del año 2010 en adelante, no se ha observado o hemos estado en condiciones básicamente neutras, lo que quiere decir que puede, digamos, no existe una fase clara respecto de cómo se va a comportar el niño o la niña. Y por otro lado, tenemos que en la zona del Pacífico subtropical occidental, es decir, la zona que tiene que ver con Nueva Zelanda, Australia y parte de la Polinesia, toda esa zona está experimentando un calentamiento anómalo. Y ahora, ese calentamiento anómalo tiene que ver, o se ha observado que tiene que ver con una variabilidad natural del Océano Pacífico, que le llamamos la oscilación decadal del Pacífico, y que a la vez esta oscilación, cuando se produce, genera cambios de las temperaturas en el Océano Pacífico que se traducen en cambios de la temperatura superficial, y eso estaría linkeado, estaría asociado a este calentamiento particular de esa zona que está cerca de Australia y Nueva Zelanda. Y a la vez, ese tipo de calentamiento en esa zona estaría gatillando o generando una perturbación atmosférica, para que me entiendan, lo que estaría derivando también en el secamiento de la zona central. Ahora, sé que lo que expliqué anteriormente puede sonar a chino, pero esto es más o menos lo que, digamos, gráficamente lo que se vería. Por un lado, ahí está la zona de altas presiones que les decía recién, zona de altas presiones subtropicales, donde cuando uno mira la tele y ve el pronóstico del tiempo, aquí en el recuadro que aparece en verde van a ver una A. Eso significa alta presión. Por otro lado, más hacia el sur, ya lo que sería zona austral y ya el mar de Bellingshausen y mar de Amundsen en la Antártica, tenemos lo que sería zonas de bajas presiones, por donde transitan los sistemas frontales. Ahora, en condiciones normales, el cinturón de tormentas se produce, o el camino por donde recorren por donde se mueven los ciclones para llegar acá a la zona central,
se mueven por esta línea blanca segmentada. Esto es un esquema, puede ser más al sur, más al norte, pero la idea es que se mueven por aquí, en condiciones normales. Ahora, en un evento del niño, que era lo que les explicaba recién, que es esta modulación que puede ser el niño o la niña, durante los fenómenos del niño, lo que ocurre es que en toda esta zona del Pacífico ecuatorial tenemos anomalías cálidas de temperatura superficial del mar. O sea, toda esta zona se encuentra cálida en términos de anomalía. Puede ser que se encuentre cálido aquí solamente, o en la costa, o en ambos lados, pero aquí en general van a haber temperaturas cálidas. Y por otro lado, esta zona de acá tiende a enfriarse. Entonces, cuando el fenómeno del niño se presenta, la zona de altas presiones que se encuentra aquí tiende a disminuir sus presiones, mientras que la zona de bajas presiones que se encuentra acá tiende a aumentar. Por lo tanto, cuando ocurre eso, el cinturón de tormentas tiende a desplazarse más hacia el norte y eso genera que las precipitaciones alcancen la zona central. Ahora, ¿qué pasa en la situación actual de megasequía? Bueno, por un lado, tenemos una condición contraria a lo que sería el niño, por decirlo así, en el sentido de que tenemos anomalías frías en este lado del océano, en el Pacífico ecuatorial, y anomalías muy cálidas aquí en esta parte de que sería Australia, Nueva Zelanda y lo que sería Polinesia. Por otro lado, eso también tendría que ver con que la zona de altas presiones, en vez de reducir sus presiones, tiene presiones más grandes, y a la vez la zona de bajas presiones tiene presiones menores, lo cual estaría modificando el lugar por donde se trasladan las tormentas, y si antes se trasladaban por aquí, ahora se trasladan más hacia el sur, lo cual dificulta obviamente que lleguen precipitaciones a la zona central, porque los sistemas que traen nuestras precipitaciones están pasando más hacia el sur. Entonces, finalmente, resumiendo aquí el punto que les comentaba, cuando uno compara las sequías históricas con lo que es la actual megasequía, ve que las sequías históricas se parecen a lo que sería un poco la fase negativa del niño, que es la niña, que se traduce en un secamiento del Ecuador, se traduce en un leve fortalecimiento de las altas presiones frente a Chile y bajas presiones aquí en la zona austral, y también con anomalías frías de temperatura a lo largo de todo el Ecuador. Pero la mega sequía es diferente, porque por un lado, si bien tenemos condiciones secas casi que en la cuenca del Pacífico, la principal diferencia es que tenemos anomalías de presión que son muy marcadas, una anomalía muy baja aquí en la zona sur, una anomalía muy fuerte más hacia el norte, y también tenemos la presencia de lo que sería esta mancha cálida que no se observa, o sea, en condiciones de la niña sí efectivamente se calienta el océano acá, pero esto es un calentamiento muy llamativo. Entonces, digamos, pasa esto finalmente. Tenemos este conjunto de condiciones que finalmente están generando la situación actual de megasequía. Lo que les muestro acá, estas series indican por un lado la oscilación del Pacífico, que digamos, el calentamiento del Pacífico estaría asociado a este cambio de la oscilación. Y por otro lado, les muestro la tendencia positiva del SAM, que indica que efectivamente ya desde la década del 90 en adelante, el gradiente de presiones se ha trasladado hacia el sur. Me queda muy claro. Yo sé que tratas de explicarlo gráficamente porque puede ser complejo tratar de explicar lo difícil que es el sistema climático, pero bueno, así es muy Así complejo. Sí. Y lo que más o menos a mí me queda claro es que hay un poco dos actores principales, uno que estaría gatillado por el cambio climático, y otro también por situaciones internas que están un poco dentro del sistema Tierra. Entonces, considerando que el cambio climático igual es un actor o un factor relevante dentro de esta sequía que estamos viviendo, me surge la pregunta, ¿continuará la sequía en nuestro país en el futuro? Sí, bueno, la verdad quiero ser honesto y sí, la sequía debería seguir en el país. De hecho,
algo que me olvidé mencionar acá, para que me sigan la respuesta. En este recuadro de resumen, lo que se encuentra, los recuadros blancos indican consecuencias propias del calentamiento global o cambio climático de origen antropogénico. En este caso, lo que estamos haciendo como humanos es afectar la oscilación antártica, es decir, este gradiente de presiones que les contaba, debido al cambio climático, se estaría fortaleciendo, estaría, digamos, desplazando los sistemas de tormenta hacia el sur. Y por otro lado, tenemos que variabilidad natural, que sería la ausencia de lenos y también la mancha cálida que le mostré del Pacífico, eso obedecería ya más a causas naturales. Entonces, volviendo a si la sequía va a seguir o no, salió un estudio este año que finalmente resume como un poco en qué situación estamos a nivel mundial y respecto de la crisis hídrica. Y bueno, lo que señala este estudio, y lamentablemente para el caso de Chile y la mayoría de los países que cuentan con clima mediterráneo, es que las sequías, digamos, van a empeorar, los años de déficit hídrico van a ser mayores. En el caso particular de Chile, incluso en el mejor de los escenarios de cambio climático, ya estaríamos enfrentando condiciones de, digamos, de déficit hídrico bien importantes. Respecto a las figuras que les muestro acá, quiero que se concentren en esta serie que se encuentra a la derecha, donde la línea negra indica las condiciones del pasado, podríamos decir, y luego se hace la proyección hacia el futuro del peor escenario, o sea, la proyección hacia el futuro de lo que sería el porcentaje de días con sequía en el peor escenario de emisiones y en el mejor escenario. Lo que llama la atención es que, bueno, si se nos va al peor escenario de emisiones, es decir, se emite mucho más de lo que se emite hoy en día, o sea, finalmente lo que ocurre es que los días con condiciones de sequía aumentan, siguen aumentando hasta 2100, que es hasta donde se hacen estas proyecciones. En cambio, en el mejor de los escenarios, si digamos se reducen las emisiones actuales, los días con sequía, si bien se detendría la tendencia, digamos, fuerte, digamos, se mantendría más o menos lo que tenemos hoy en día, con un porcentaje de días con sequía de alrededor del 20-25%. Y, y, digamos, a nivel mundial, Chile estaría particularmente afectado por las condiciones de sequía, que es lo que muestra este mapa de acá, que incluso en el mejor de los escenarios, Chile estaría como bien afectado. Y, digamos, la diferencia entre un escenario y otro de emisiones no generan, digamos, cambios tan evidentes respecto de la condición. Entonces, resumiendo la respuesta a tu pregunta, Chile lamentablemente en el mejor de los escenarios ya estaría enfrentando condiciones, yo diría que severas asociadas al cambio climático, y finalmente, aunque las emisiones reduzcan, en Chile ya son condiciones que se van a mantener y por lo menos lo que sabemos de aquí hasta donde llegan las proyecciones 2100, en que incluso si revertimos lo que sería el cambio climático, las condiciones secas van a seguir. Y eso en resumen. Entiendo. Uh-huh. Oye, entonces, bueno, sabemos que va a continuar la sequía. ¿Y en qué se traduce la sequía? Directamente en falta de agua, que es el recurso hídrico del que nosotros vivimos, del que nosotros dependemos como sociedad. Entonces surge la pregunta relacionada al agua. ¿Qué podemos hacer nosotros para administrar y cuidar el agua hacia el futuro en un escenario de escasez hídrica? ¿Tenemos nosotros herramientas actuales en las políticas públicas actuales o qué se está haciendo a nivel de tomadores de decisiones para poder un poco enfrentar esta situación en la actualidad y hacia el futuro? Bueno, actualmente lo que se está haciendo, actualmente lo que tenemos es un debate, ¿cierto? Un debate bien grande que por el cual, digamos, el 4 de septiembre va a tener un plebiscito al respecto. Pero antes de llegar a ese tema, lo que tenemos respecto de cambio climático en Chile es la ley Marco, que se implementó, ¿cierto? Y que finalmente da facultades para, digamos, hacer modificaciones legales y en aspectos que requieran una supervisión más detallada
para poder, digamos, lograr efectos en lo que sería el combate al cambio climático. Eso es más o menos la ley marco que tenemos hoy en día. Sin embargo, el debate que tenemos hoy es un poco cómo entendemos el tema del agua y cómo lo vamos a entender a futuro. Y por eso que se presenta un poco esta diferencia entre lo que es la idea actual respecto de constitución y lo que, digamos, podríamos entender a futuro. Por un lado, actualmente el agua en la constitución, lo que se menciona en la constitución respecto del agua es que se reconoce como un bien nacional de uso público en el Código de Agua, pero a la vez constitucionalmente solo se reconoce la propiedad sobre los derechos de agua. Es decir, el agua se entiende como una propiedad, lo cual para lo que sería el negocio del agua, ¿cierto? Sería, digamos, dar ciertas seguridades a las empresas que trabajan con el agua, porque finalmente es una propiedad. Pero lo que se está intentando en la propuesta de la Constitución es que el agua deje de entenderse así y se entienda como un derecho humano, que finalmente en ninguna parte de digamos, de la Constitución actual se menciona que sea un derecho humano, y en la propuesta sí se establece como derecho humano y derecho natural. Ahora eso tiene importantes consecuencias desde el punto de vista de lo que ha pasado con reclamaciones. Por ejemplo, recuerdo los problemas que hubo en Petorca y Melón, que finalmente, digamos, después de muchos años de reclamo, tuvieron que llegar a instancias de la Corte Suprema para que finalmente la Corte fallara a favor de esta comunidad que tenían problemas del recurso de agua para consumo humano, pero finalmente la Corte Suprema se basó en el derecho internacional. Entonces, dando cuenta de que en Chile tenemos falencias, digamos, desde el punto de vista legal, graves para enfrentar temas de sequía. Y como las condiciones de sequía van a continuar, es probable que este tipo de problemas en distintas comunidades que van a continuar. Entonces, por un lado tenemos o reformamos el Código de Agua y la Constitución para, digamos, que se reconozca como derecho humano y se haga todas las instancias para poder mejorar esta situación. O por otro lado, tenemos el tema que se apruebe la nueva propuesta de Constitución que sí reconoce el agua como derecho humano. Ahora, hay que decir que ambas situaciones requieren un montón de compromiso por parte de las autoridades para que efectivamente exista, digamos, un buen control del recurso hídrico, que existan políticas que manejen de mejor forma cómo se ocupa el agua en las cuencas, que se regulen de mejor forma los derechos consultivos y no consultivos, y entre todo ese tipo de situaciones que finalmente recae el uso de agua. Estoy completamente de acuerdo con tus palabras. Yo también creo que la situación actual no es suficiente para poder enfrentar la futura crisis hídrica, bueno, futura presente, que ya se está viviendo. Entonces, de una u otra manera, ya sea a través de la Constitución o a través de reforma en leyes, se va a tener que lograr avanzar hacia mayores reformas que permitan el cuidado del agua y darle el sentido del derecho a su consumo principalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, excelente, Andrés. Muchísimas gracias por haber preparado este material muy valioso. Si te parece, ahora responderemos preguntas del público que nos acompaña esta tarde, mientras también aprovechamos de ver y de ver todas las redes sociales de la fundación a la que tú perteneces, que es Fundación Geonautas. Así es que aprovechar de invitar a todos los que nos están viendo de que sigan las redes sociales de la Fundación Geonautas. Bueno, te voy a mencionar lo que nos comenta la gente en las distintas plataformas que nos están viendo. En particular, por ejemplo, Carolina Andrea Pérez indica que es muy notable la disminución de la lluvia en Concepción. Lo indica como comentario, así que comenzábamos con el tema de la percepción y ahora Carolina y todos los que nos ven pueden verificar que no es solamente algo perceptivo, sino también es algo que nosotros vemos en los datos. Sí, de hecho, un pequeño comentario ahí. De hecho, el nombre de la charla nace de esa percepción, porque finalmente he tenido la suerte de viajar a distintos lugares de Chile. Y la sorpresa que me he llevado que llegando a Puerto Montt y Chiloé, la gente dice lo mismo, así como, oye, ya no llueve como antes. Es impresionante. Ya no llueve como antes, Sí. exactamente. Mira, Mauricio Castel dice,
He tenido una teoría loca desde hace mucho tiempo y es que no llueva como antes. Mi teoría es que siempre llueve, pero en lugares donde no lo percibimos, como por ejemplo mar adentro, donde no se completa el ciclo del agua. Es una teoría bastante interesante, diría yo. Ahora, lo que sabemos respecto de las observaciones, ciertos satélites, la red de mediciones que hay aquí en Chile, más otros productos más elaborados como lo que serían los reanálisis, ¿cierto? Que son como agrupamiento de información para darle un sentido físico a lo que ocurre en la atmósfera, es que efectivamente debido al cambio en estos sistemas de presión, donde las altas se están fortaleciendo y las bajas se están, digamos, reduciendo, finalmente todo el sistema, los sistemas de tormenta tienden a pasar más hacia el sur y eso estaría generando el déficit de precipitaciones. O sea, las lluvias que antes pasaban, no sé, pongámosle latitudes más hacia el norte, ahora todo eso se desplaza hacia el sur. Por lo tanto, eso es como la hipótesis principal. Claro, o sea, si pusiéramos una estación en el Pacífico, mar adentro, frente a la latitud, por ejemplo, de Valparaíso o Santiago, igual veríamos una sequía, ¿cierto? Exactamente, sí. Qué buen ejemplo. Sí, sí. Absolutamente. Entonces, esa es la respuesta para Mauricio. Luego, Elisa Díaz pregunta, ¿en cuánto incide el calentamiento global para que se produzcan o acentúen las anomalías expuestas? Bueno, en el caso de la mega sequía en Chile, se ha estimado que aproximadamente un 25% de esta obedece a lo que sería cambio climático en sí. Un 50% más estaría asociado a esta mancha cálida en el Pacífico y el resto estaría asociado a aspectos de variabilidad natural. Pero eso, hasta el momento sabemos que es 25% y eso responde a la pregunta de que a pesar de que cambie las condiciones naturales, es decir, desaparezca esta mancha cálida, ¿cierto?, en el Pacífico, no volveríamos a lo que teníamos antes porque estamos bajo un régimen de cambio climático. Por lo tanto, la sequía continuaría bajo ese punto de vista. Perfecto. Entonces, Josefina tiene otra pregunta, muy interesante. Josefina Moya pregunta, ¿se puede cosechar a nivel nacional la poca agua que cae y volverla potable? ¿Se puede cosechar? Me imagino que a nivel nacional, así como volver a repartirla o algo así, porque... Sí, entiendo que hay o hubo proyectos de ¿cómo se llama? De estas redes, digamos, conectar diferentes cuencas, cosa que el agua que, por decirlo así, no se aprovecha en una cuenca, vaya hacia una cuenca siguiente. Entiendo que va por ahí apunta la pregunta. Claro, me imagino. Sí, como pero... aportar de unos lugares en donde no haya problema a otros en los que sí hay. Claro, pero el tema con ese tipo de redistribución es que finalmente eso requiere, primero que nada, inversión en infraestructura, digamos, conectar canales, y segundo, se requiere de entiendo yo que se requiere de energía para que el agua que se encuentra, por ejemplo, en cuencas más hacia el sur, avance de alguna forma más hacia el norte, requiere de obras de ingeniería que tienen que ver con dragado para que el agua continúe digamos, su curso. Pero por otro lado, toda esa intervención, digamos, terminaría afectando de forma irreversible el comportamiento de las cuencas tal como la conocemos. Digamos, estaríamos generando probablemente condiciones de mayor sequedad en lo que sería la zona sur para poder redistribuir hacia la zona norte. Así que yo no sé si la solución va por ese lado. Exacto, concuerdo. Sobre este mismo tema, me gustaría a mí hacerte una pregunta. Sí. Si es que, bueno, efectivamente no resulta adecuado hacer una redistribución, alteraríamos digamos, el ciclo aún más, pero han surgido ideas o de hecho proyectos que ya se están realizando de desalinización del agua de mar y potabilizarla. ¿Es esto posible? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves factible o ves que podría tener otro impacto secundario? Sí, bueno, esa es otra opción y este es un punto de vista ya más personal. Yo creo que para lo que es Chile sí es factible, porque por ejemplo,
uno podría pensar en que se pueda aprovechar la energía, digamos, verde que se genera en la zona norte del país para poder, digamos, impulsar un sistema que finalmente logre, digamos, desalinizar agua en mayor escala. De hecho, eso ya se aplica, entiendo que en algunas operaciones mineras, y entiendo que también en algunos pueblos. Por lo tanto, eso no lo veo tan lejano. Lo que sí hay que ser, digamos, sincero en el sentido de que eso también genera un impacto ambiental, en el sentido de que este proceso de osmosis inversa, que es el término técnico, termina generando salmueras que se tienen que depositar en alguna parte. Pero por otro lado, tendríamos agua, digamos, disponible que se le puede dar diferentes usos y se serviría para paliar la sequía. Y el otro punto que no mencioné, pero que igual creo importante, es tecnificar lo que sería el riego. Porque hoy en día sigue existiendo muchas zonas de riego que, digamos, se hace riego por inundación, que finalmente es abrir una compuerta y que el agua llegue al campo e inunde. Eso, si bien es la manera fácil de regar, pero a la vez implica que mucha pérdida de agua y una buena forma de, digamos, mejorar ese sistema de riego es hacerlo por riego tecnificado, es decir, riego por goteo, cosa que se riegue solamente donde se encuentran los cultivos y no perder tanta agua. Claro, además el riego por inundación hace que se pierda mucha agua por evaporación también, que la perdamos hacia arriba. Exactamente. También hay una pregunta que a mí yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, es de María Fredes y dice, este año 2022 ha llovido más que los últimos años. ¿Eso se debe a alguna condición diferente que vaya a mantenerse o solo se trata de un fenómeno aislado? Sí, mira, este año efectivamente llovió un poquito más de lo normal, o de lo normal que estamos acostumbrados. De lo Pero seco, claro. Dentro de lo seco llovió un poquito más, ¿cierto? Pero finalmente si uno ve el largo plazo, cómo están actualmente los índices climáticos, las condiciones, ve que, pucha, este año fue como, digamos, las tormentas fueron un poquito más generosas, pero aún así las condiciones de sequedad siguen iguales, no se han alterado. Digamos, a nivel estacional ya se pronostica que vamos a seguir en una condición desfavorable para que se generen precipitaciones. Lo que les comentaba acerca de esta tendencia del SAM, eso no ha cambiado y bueno, seguimos bajo un régimen de cambio climático antropogénico que eso no va a cambiar, así que, no va a cambiar. así que digamos, lamentablemente, y tengo que ser como fatalista en ese sentido, este año fue como, llovió un poquito más, pero sigue siendo seco. Ok, o sea, fue como más bien una percepción porque un poco tenemos en la memoria más años secos que años lluviosos, entonces percibimos Sí, que fue así, pero los datos en realidad sigue siendo un año seco. exacto. Em, De hecho, perdón, claro, tenemos esa percepción igual porque el año pasado, 2021, fue un año extremadamente seco. No llovió prácticamente nada, así que por eso que uno tiende a tener esa percepción de que este año, oh, llovió mucho, pero no, sigue siendo un año seco, pero que llovió un poquito más que el año pasado. ok, ya, perfecto. Y bueno, finalmente, con esta es la última pregunta de Jeremy Barbay, pregunta, ¿existe un plan nacional para guiar y acompañar un traslado de las culturas hacia el sur, acompañando los cambios planificados de pluviometría? Muy buena pregunta, Uy, ahí. muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta y la verdad es que no sé si existe tal plan. Para ser sincero, la verdad es que no estoy al tanto si eso se ha planificado o no. Yo entiendo que en Chile, digamos, por las condiciones de sequía que se están implementando en la zona central, existe un fenómeno que se llama migración climática, que es que, digamos, personas que tienen los recursos para hacerlo migran hacia zonas que se encuentran más hacia el sur, debido efectivamente a que se está produciendo sequía en la zona donde vivían antes. Pero desconozco si es que las políticas públicas actuales consideran este fenómeno o si están considerando medidas al respecto. Y de ahí la importancia de incorporar
el tema del cambio climático a nivel gubernamental para que en todas las distintas áreas, digamos, que tiene injerencia el gobierno, pueda estar considerado este escenario de cambio, ya sea en las temperaturas, en las precipitaciones, en el oleaje, etcétera, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y de la manera que afecta a Chile. Exactamente, y de hecho, por eso que es importante que, o así yo lo veo yo, que en la propuesta de constitución se mencione mucho el medio ambiente, se mencione el cambio climático, aparece mencionado muchas veces, sí. Y que se mencione el agua como derecho humano, porque finalmente sí, uno puede estar preocupado por el desarrollo del país y todo eso, que son preocupaciones válidas, pero por otro lado tenemos una amenaza inminente que ya está acá, que es el cambio climático y que ya nos está afectando y nos va a seguir afectando. Entonces tenemos que lidiar con él de alguna forma. Y yo creo que partir por reconocerlo ya es un avance grande. Y qué mejor que incorporarlo en un texto tan fundamental como es la Constitución, que creo que es una, si no es la única, una de las pocas constituciones a nivel mundial que incorpora estos elementos, así que un gran orgullo para todos. Bueno, gracias, muchas gracias Andrés, y también muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas y por habernos acompañado esta tarde, esta fría tarde. Antes de que se desconecten, les invitamos a evaluar esta actividad en el enlace que les dejaremos en la sección de comentarios de Facebook y YouTube, para que por favor nos ayuden con eso, para que se puedan seguir realizando estas actividades. Lamentablemente estamos llegando al final de un nuevo capítulo de Conversaciones sobre la Tierra. Gracias, Andrés, por habernos respondido por qué ya no llueve como antes, nos quedó muy claro. Gracias a Tiare Godoy por habernos ayudado con la interpretación en lengua de señas esta tarde. Y muchas gracias a todas las instituciones que nos apoyaron en la transmisión de este capítulo. Fundación Geonautas, Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Corporación Cultural San Francisco del Monte y el programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Conversaciones sobre la Tierra es un ciclo organizado por la Biblioteca Fernán de Montesús de Valor, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y Explora Región Metropolitana Sur Poniente. Esperamos reencontrarnos pronto en un nuevo capítulo y que estén todos muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien.